En primer lugar le vamos a dar la palabra al maestro Javier Guerrero. Él tiene la maestría en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctorante en Economía por la UNAM, es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesor en la UNAM y la UAM. Es autor de Religión Maya, la imposibilidad cuestionada de Benito Juárez, 7 temas a debate con Arturo Warman y Las elecciones de 1988, un texto escolar de antropología. Bueno, como yo hice una ponencia basándome en un analista llamado Carlos Facio. Eso para mí implica un problema porque entonces tendría que repetir lo que él ya dijo. Entonces mejor voy a hablar de una estancia que tuve hace unos meses en el infierno. No me refiero a este infierno, sino el tradicional, el de los bélicos, ¿no? Llegué yo al infierno, llegué porque cometí un grave error, ¿no? Le acerqué a Marcelo Ebrard y le dije, estoy de acuerdo contigo, siempre que retires tu candidatura y se la des a tu mujer. Y dice, pero si es hondureña, bueno, no importa, el chiste es que sea candidata ella, ¿no? Entonces me mandaron al infierno y llegué. Estaban 2 ilustres caballeros que se llamaban Adolfo Hitler y Benito Mussolini, que son parte del personal docente de la UATG, se llama Universidad Autónoma de Tortura y Genocidio, es una universidad muy importante allí en el infierno. Estaban sentados en un café que tiene el nombre claro, en Margaret Thatcher, ¿no? Y estos cuates, además Adolfo Hitler estaba recibiendo bola, o sea, lo estaban boleando, estaba boleando un caballero llamado Álvaro Uribe, mientras que un señor llamado Fujimori estaba maquillando a Mussolini, ¿no? Entonces, en ese momento llegó una mujer terrible, o sea, una mujer con cejas pobladas, con una musculatura como Schwarzenegger, bigote, cejas casi como Gabriela Rueda, más o menos, pero ponchada, ¿no? Era la jefa del Chincén, ¿no? Venía acompañada del propio Lucifer, ¿no? Es lo que recuerdo vagamente, y entonces saluda a Hitler y a Mussolini. Dice, hola Fito, hola Beni, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Y Adolfo Hitler contesta, bueno, yo qué joder, no hables como sargento nazi, de película gringa, ¿no? Bueno, estamos aquí, porque vamos a hacer un examen profesional. Se lo vamos a hacer aquí en la UATG al señor Javier Lozano, un secretario de Trabajo de tu país. Le vamos a dar el doctorado en Ciencias Represivas. Entonces dice la señora esta que se llama Marijuana Coca, dice Marijuana, yo apenas tengo la maestría en Tehuacanazos, ¿no? Y efectivamente entonces empieza la conversación, y entonces resulta que empiezan a hablar de la represión, de la manera como la chusma se ha revelado en todo el mundo, y dice Marijuana, estamos a toda madre. Qué bueno que en México existen grandes grupos de narcos, de extorsionadores y de secuestradores. Eso es excelente. Le pregunta ella a Lucifer, esos extorsionadores como Chapo, Mayo Zambada, narcos, ¿tú los creaste? Le pregunta a Lucifer. Y Lucifer contesta, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Yo soy una persona decente. Si acaso tengo algunos pleitos con el de arriba, el Supremo, pero en general me comporto bien. Yo no pude haber creado a semejantes personas. Entonces le pregunta a Fito, a Hitler, ¿y por qué dices que es a toda madre lo que está pasando? Porque ahora podemos acusar de narcos a toda esa chusma espantosa, de electricistas en huelga, de feministas, de rojillos, de editorialistas de la jornada, de proceso, de homosexuales, toda esa espantosa basura. Podemos decir que ese tal Marcos es un macizo y sembrarle coca en los bolsillos a tal peje. Además, así los gringos nos van a dejar de dar lata.
Porque recordarás, Benito, que hay un problema. Desde fines del siglo pasado, los norteamericanos nos fastidian constantemente. Constantemente aparecen libros, trabajos, tanto del Pentágono como de think tanks, o sea, pensadores que están al servicio del Estado norteamericano, que señalan que México es una bomba de tiempo. De hecho, hay un libro que se llama así, ¿no? México es una bomba de tiempo porque, por el hambre, por la miseria, por los gobiernos despóticos, por la polarización de clases. Todo esto es, dicen ellos, algo verdaderamente infernal, como aquí se respira, pues. Hay gente, norteamericanos, que hablan de otra revolución que se va a hacer en México. Hay un general, Weinberger, no sé cómo se llama, que planteó una invasión de México. Ellos hablan de una contrainsurgencia. Es decir, narcotraficantes que se manejan como contrainsurgentes, que ya no son los gángsters típicos, aquellos que usaban las guardias blancas, o el señor general Obregón, o el señor general Calles. Ahora se trata de grandes grupos armados con armas de alto poder, perfectamente organizados. Y un general norteamericano, cuyo nombre en este momento se me escapa, dice que la prioridad para Estados Unidos ya no son Irak ni Afganistán, sino que es México, ¿no? Entonces, en esta situación, la cuestión es que constantemente nos molestan los norteamericanos, exigiéndonos que además tengamos una capacidad mucho mayor y más profunda para combatir a la delincuencia. El 16 de marzo de 2010, una vieja horrible, Janet Napolitano, que está en seguridad interior de los Estados Unidos, declaró a una estación de televisión norteamericana que el pobre presidente mexicano había enviado el ejército a Ciudad Juárez y que eso no había servido de nada. Claro, nuestro gran presidente, este honorable caballero, esposo de Margarita, declaró que era una ofensa. Pero el día 26 de ese mismo mes, Napolitano insistió. Además dijo que el presidente de México le había pedido a Obama que mandara militares norteamericanos a Ciudad Juárez para que trabajaran conjuntamente con el ejército mexicano. Eso es muy molesto. Estamos hartos de que esta gente nos esté presionando y que nos diga que somos unos ineptos. Nada más me choca ese tipo, ese cretino que se llama Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Porque ese idiota declaró que todo lo que hacemos nosotros está consentido y organizado y ordenado por los Estados Unidos. Entonces interviene Benito Mussolini y dice, mio cara, pero eso es cierto, ¿no? No, cállate, imbécil. Ya sé que es cierto, pero no hay que decirlo, idiota. Hay que decir que la soberanía y la independencia de México se garantizan por los triunfos de la Selección Nacional de Fútbol, ¿no? Entonces, mientras tanto se van Fujimori y Uribe y dejan sus tareas propias de su sexo y de su condición, y entonces interviene Adolfo Hitler. El Muñoz Ledo dijo que México es un protectorado estadounidense. Yo pienso que los mexicanos deben acostumbrarse a ser un protectorado estadounidense. A fin de cuentas, como dijo el Marqués de Croix, un virrey de la Nueva España, los mexicanos nacieron para callar y obedecer. Son una raza súper inferior. Son nacos y mugrosos. Deben supeditarse a los gringos, que no son tan picudos como nosotros los alemanes, pero no cantan mal ranchero. Y aunque hay bastantes mexicanos prietos que son agringados, los mejores pro-yanquis son blanquitos. Hace muchos años yo veía películas y telenovelas mexicanas y me chocaba que en ellas veía a prietas horrorosas, como Dolores del Río, Lilia Prado, el Katy Jurado y una tal Mucha Carroña, Mitch Carreño. Por fortuna, hoy aparecen güeritas como Erika Buenfil, Edith González, o blanquitas como Luis Arlito. Lástima que Anita Conchero se haya vuelto rojilla. Entonces, dice Hitler todavía, los gringos deben supervisar todo lo que corresponde a los mexicanos
incluyendo qué hacer con esos tipejos medio animales que son los indios. En este año de 2011, autoridades agrarias y municipales de pueblos zapotecos del rincón de la Sierra de Juárez denunciaron el proyecto México Indígena, que lo hacía la Sociedad Geográfica Estadounidense, y resultó que este proyecto había sido financiado por la Oficina de Estudios Militares para el extranjero del Ejército de los Estados Unidos. Estos tipos de la Sociedad Geográfica, que en realidad eran espías, le dijeron a los zapotecos que iba a ser para el beneficio de su comunidad los estudios que estaban haciendo, que era un trabajo de espionaje, como el que hicieron los antropólogos en Sinacantán en 1960, el señor Bock y todos ellos que espiaron para el Pentágono. A mí me parece bien que los norteamericanos espien a los indígenas, para ver si sirve para algo. Entonces viene Mussolini y le pregunta a Marihuana, dices que se están preparando leyes muy trinchonas, pero mira cara, las leyes son para pasárselas por el arco del triunfo. No es cierto. Entonces dice ella, Marihuana, depende, bruto. Es que bruto en italiano significa feo, ¿no? Y él contesta, yo no soy feo. ¿Por qué crees que en una serie televisiva me personificó Antonio Banderas? Entonces, solamente los que hicieron esa serie televisiva donde te ponían como guapo, compraron esas drogas que venden los narcos y estaban tirados, ¿no? Pero te decía Belli, las leyes pueden ser muy bien aplicadas cuando nos favorecen a nosotros, que son los que dominamos el país. Las leyes que favorecen a la plebe deben ser violadas y anuladas. Por eso queremos cambiar la ley federal del trabajo, porque tiene unos articulillos que favorecen a los trabajadores, esos pobres diablos, que no son millonarios porque no han leído a Yacoca o a Napoleón Hill. Entonces, queremos que se aprueben ya las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Tienen razón esos miserables de Amnistía Internacional cuando proclaman que el proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Nacional debilitará enormemente las labores de protección a los derechos humanos y puede generar una figura legal que incrementará las violaciones de las garantías individuales. Esta ley permite al Ejecutivo la utilización de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que no le corresponde con el pretexto de afianzar la seguridad interior. Claro, sabemos que el ejército no está preparado para combatir a la delincuencia, aunque tiene departamentos de inteligencia militar, no son para combatir a la delincuencia, no son gente que sea como esos tipos de la ley y el orden que en unos cuantos minutos descubren quién es el asesino de una prostituta o de un vagabundo o de cualquier otra persona. Es decir, de lo que se trata aquí es de un engaño. Y dice ella, lo que no entienden esos tontos de Amnistía Internacional es que nosotros no queremos garantizar la seguridad interior, sino militarizar el país. Actualmente en todo el mundo hay hordas de obreros, de indignados, de jovenzuelos, de basura humana, de escoria, que quieren acabar con nuestras prebendas neoliberales. Hay que partirles la mandarina en gajos. Y Hitler opina, a mí me parece muy bien que el gobierno mexicano quiera imponer la Ley de Seguridad Nacional, y en particular me cuadra mucho que haya un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, por el cual, como dijo la compañera Belén, que no estabas en el infierno, pero por el cual se hacen detenciones urgentes sin agregaciones previas, investigaciones sin autorización judicial, cateos a domicilios por denuncias anónimas, revisiones a personas, y audio y videograbaciones a cualquier ciudadano, y puede uno meterse de mechicha a las conversaciones telefónicas para presentarlas como prueba. Hay un senador de esos idiotas del PRD, un tal Torres, que declaró que esa iniciativa es fascista. ¡Mal México! México es lo que debe hacer, avanzar hacia el fascismo, dice Hitler, ¿no? Estoy contento porque eso me recuerda los mejores días de cuando yo era gobernante. En 1935 impuse la reclusión cautelar. Y esa reclusión cautelar es el arraigo. O sea, nosotros agarramos a esos cerdos comunistas, socialdemócratas, liberales, católicos, algunos, los metíamos en arraigo, lo que ahora llaman arraigo, ya se llamaba reclusión cautelar.
pero los metíamos montones de meses, y además en ese mismo año, 1935, en noviembre, yo ordené que no pudieran ver a ningún abogado. O sea, estaban sin defensa. Eso me pareció maravilloso. O sea, y me están imitando. Yo felicito enormemente al esposo de Margarita Zavala. Claro, no me parece un discípulo con un IQ tan alto como el mío, pero es una persona que yo puede avanzar en esta cátedra. Entonces, en ese momento entra Pepe, Joseph Vissarionovich Stalin, ¿no? Que entra al café Margaret Thatcher y lo saludan, ¿no? Hitler lo abraza y dice: oye, lástima que el ejército rojo me partió el hocico, pero te agradezco que me hayas ayudado a tomar el poder por eso del socialfascismo, ¿no? O sea, cuando impediste que los comunistas se aliaran con los socialdemócratas, ya allanaste mi camino hacia el poder. Te felicito. Y se acerca a Mussolini y le dice: yo también te felicito. ¿Te acuerdas que en 1936, en el Popolo de Italia, el periódico mío, hicimos un artículo que se llamaba ¿Es Stalin un fascista secreto? Porque fusilaste a esos cerdos bolcheviques que daban tanta lata en el mundo, ¿no? Te felicito, Stalin. Y llega el camarada Stalin y dice: yo sé lo que están discutiendo, me lo dijeron los agentes de la GPU. Opino que debería seguir mis métodos. Y pregunta a Benito: ¿cuáles? A quienes detengamos hay que someterlos a tratamientos, digamos, un poco duros, para que confiesen cualquier cosa. Sobre todo ahora, cuando hay procedimientos científicos de tortura que no existían en mi época. En México, por ejemplo, hay que hacer confesar esos asquerosos electricistas que hacen plantones. Hay que hacerlos confesar que estaban aliados con León Toral y que ellos mataron a nuestro amigo Álvaro Obregón, ¿no? Además, hace unos meses propuse que saliera una calentadita a ese López Obrador para que confesara que iba a apoderarse de un avión de Mexicana para atacar Disneylandia. Mi sugerencia no tuvo éxito porque Mexicana tronó. Entonces ya no se pudo hacer el ataque a Disneylandia, ¿no? Entonces, Marijuana interviene. Pero no hay que divulgar nuestros planes. En México todavía hay gente que prefiere los tamales a los hot dogs y que cree que Lucha Reyes era mejor cantante que Britney Spears. Entonces son muy nacionalistas los babosos. Por eso me cae gordo ese tal Carlos Facio, que denunció que Ernesto Cordero, Muriño y Arturo Sarucán se reunieron con militares y empresarios gringos para profundizar la integración con los Estados Unidos y el control militar norteamericano sobre México. Entonces Benito Mussolini interviene: ¿por qué no hablan con el próximo candidato del PRI, un cuate que tiene un copetito, para que le den una senaduría a ese Facio? Así hemos calmado a muchos que vociferaban contra el gobierno. Y dice Hitler: en este caso no lo creo. Yo creo que para castigar a ese Facio, lo que tenemos que hacer es castigarlo, obligándolo a ver durante un año entero todos los programas en que aparece Pati Chapoy. En ese momento, todos se entran al suelo, ya que un grupo de capuchados ataca con ametralladoras al interior del café. 2 minutos después se largan. Marijuana grita: Lucifer, contrólalos. Y contesta Lucifer: estoy como el presidente de México. No sé qué hacer para combatirlos. La situación es tan grave que ha sucedido lo imposible. Mucha gente ha huido del infierno. Algunos incluso se han jugado a Monterrey porque dicen que allí se está mejor que aquí, ¿no? Bueno, eso fue mi estancia del infierno, ¿no? Yo pues escapé también con estos que se habían huido. Y, claro, habría que recordar que las leyes de seguridad en México siempre han sido alguna forma de legitimar lo que ya existe. Es decir, cuando vemos que existen una bola de sicarios, de pistoleros, de gente que aterroriza a Durango, a Juárez, a Tijuana, a Tamaulipas, el hecho de que no se puede circular en las carreteras de Tamaulipas después de las 6 de la tarde y antes de las 9 de la mañana, el hecho de que en pleno centro de Matamoros o en Ciudad Victoria decapiten a las personas, el hecho de que en Boca del Río se lancen una serie de cadáveres, todo ello refleja una situación infernal que no puede responder solamente aquello que decía Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Paz decía: el mexicano tiene una fascinación
por la violencia y por la muerte. El problema es que si se toma así esta afirmación de Octavio Paz, parecería como que hay un racismo intrínseco a esta afirmación. Hay una xenofobia, pero xenofobia de un mexicano contra otros mexicanos, una mexicanofobia. En realidad hay que tomar en cuenta que nuestros países latinoamericanos han sido países donde lo que se llama acumulación originaria ha estado presente en toda la historia de nuestra América Latina. Por acumulación originaria se entiende, como diría Marx, una serie de mecanismos extracapitalistas para formar capital. Y claro, como dice Marx, refiriéndose a la prehistoria del capital en Inglaterra y en los países europeos, todo esto va acompañado de un grado excesivo de violencia y de sangre. Y esto ha ocurrido en todos nuestros países. No se trata de una metafísica interior de los mexicanos, de los argentinos, de los bolivianos, que nos obliga a ser criminales casi todos reales o en potencia. De lo que se trata es que esta violencia está permanente. Ya hay fábricas de sicarios. ¿Para qué sirve la historia? Preguntan algunas gentes. ¿Para escuchar a García Diego sus tonterías de todos los sábados y domingos? No. Tomen en cuenta quiénes eran los señores Obregón y los señores Calles. Hay una carta al general carrancista Francisco Murguía, al general Obregón, donde hace una lista de la gente asesinada por Obregón. Y esa lista aparece en el directorio telefónico. Dice, de parte de su enemigo, le mando esta lista. Claro, Murguía también fue asesinado por Obregón, ¿no? O asesinó a Lucio Blanco y a otros, ¿no? La policía, si ustedes han leído la historia de México en esos tiempos, y saben quién es Roberto Cruz, el jefe de policía, saben que ese tipo no estaba combatiendo la delincuencia. Él era jefe, por cierto, de Valentín Quintana, un famoso detective. Y no estaba combatiendo la delincuencia, estaba combatiendo los incidentes, estaba combatiendo a los heterodoxos, estaba combatiendo a los comunistas, estaba combatiendo a los anarquistas. Y a su propia gente, a Francisco Serrano, por ejemplo, a Rulfo Gómez, la matanza de Huitzilac, que por cierto Roberto Cruz se negó a hacerla, porque era amigo de Serrano. Así le dijo al señor presidente Calles, perdóneme, pero yo no voy a participar en eso. Pero yo menciono esto porque estas jefaturas de policía, que el mismo ejército callista y obregonista, eran fábricas de sicarios. No se trata solamente de las guardias blancas, ya existían desde el siglo XIX. Se trata de auténticos asesinos matalibles que poblaban todo el territorio nacional, despojando a los campesinos de sus tierras, despojando a los artesanos, obligando a los obreros a hacer leva, ¿no?, a integrarse al ejército. Y claro, uno recuerda los nombres de estos supersicarios. Por ejemplo, Gonzalo N. Santos, Maximino Ávila Camacho. Es más, hay un libro de memorias de Gonzalo N. Santos, donde el señor confiesa abiertamente sus crímenes de una manera descarada. El libro fue publicado por Grijalvo, tuvo gran éxito, nunca volvió a reeditarse, porque Gonzalo N. Santos expresaba exactamente lo que era la médula del poder en México. O sea, suponer que muerto el perro se acabó la rabia. ¿Y qué cosa es la matanza de sinarquistas incluso en 44? ¿Y qué cosa es la matanza en la Alameda en 1952 contra los campesinos? ¿Y qué cosa es la matanza del 2 de octubre que conmemoramos mañana, ¿no? Eso, ese vendaval de sangre, esos grandes lagos sanguinolentos, siempre están presentes en la historia. Y lo seguirán estando si estamos completamente imberbes, tranquilos, apáticos, estúpidos e invisibilizados y anestesiados. Es necesario que nos organicemos contra esta bestialidad, contra esta brutalidad, contra esta manera cavernícola de entender la política, con esta manera neandertalesca y brutal, ¿no? Y aquí hay que tomar en cuenta que uno tiene derecho a libre tránsito. Con estas cosas, por ejemplo, como el arraigo famoso se impide el libre tránsito, pero el libre tránsito mismo lo impiden los criminales. Es decir, uno no puede ir ni a Cuernavaca. A mí el señor Enrique Semo me invita a Cuernavaca y le dije, Semo, consigue una ametralladora, Semo, ¿no? O cuando menos una navaja, algo, por favor. O para espantar a los narcos, un retrato de Mr. Gordillo.
Qué cosa más terrible que un retrato de esa señora, ¿no? Es más guapo Freddy Krueger, ¿no? Claro, aquí la cuestión es que esta ley simplemente reafirma lo que ya está sucediendo. O sea, la arbitrariedad, los cateos, la invasión de las casas particulares, la detención de la gente en la calle, las muertes colaterales, que muchas sí son muertes, además no se dice colaterales, muertes laterales, ¿no? Estas muertes laterales, efectivamente, son muy cuantiosas. Pero hay otra cosa. Yo nací en Durango, pero pasé la infancia en Juárez. Conozco bien esa tierra, jugaba con los hijos de Germán Valdés. Y gran parte de las víctimas en Ciudad Juárez son activistas sociales. Por lo menos 11 compañeros estudiantes de la Universidad Autónoma de Juárez. La familia Reyes Salazar. En Tamaulipas ha sucedido lo mismo con varios activistas sociales. Ya no son muertes laterales nada más. ¡Ay, nos equivocamos! Matamos a un pobre niño de 3 años, disculpe usted, ¿no? No, se trata de asesinatos de activistas sociales. De lo que se trata es de eso que los norteamericanos estaban exigiendo desde fines del siglo pasado, desde los años 70. Decían, México es un país donde posiblemente no va a estallar una revolución armada como en 1910, pero va a haber una serie de conflictos regionales, donde la violencia va a ser extrema, donde las masas se van a rebelar, ¿no? Y es necesario que eso sea prevenido. Hay que estar atento a que la maldita chusma de trabajadores, de obreros, campesinos y demás no se rebele. Eso hay que detenerlo por la fuerza. No nada más pasa en México eso. Pasó en Colombia, está pasando en varios lados, ¿no? Ellos han aprendido mucho más que la izquierda acerca de lo que son las revoluciones. Ellos saben cómo se preparan las revoluciones, cómo las sublevaciones, cómo las rebeliones, cómo las disidencias, cómo las impugnaciones armadas. En 1988 estuvimos de bomberos. Llegaron campesinos de Guerrero, de Cirándaro, de Tetelcingo, de Ciudad Altamirano, de la Costa Chica. Estaban furiosos. Querían hablar con el ingeniero Cárdenas para hacer una insurrección armada. Estuvimos de bomberos. Decimos, miren, compañeros, la verdad es que eso de la insurrección armada es un sueño en este momento. Es decir, si la gente se levanta en armas para defender el triunfo de Cuauhtémoc, los van a masacrar. Va a ser una masacre. Entonces ellos me contaron, y no digo sus nombres porque siguen viviendo en Guerrero, ¿no? Ellos me contaron que ya existía en aquella época lo que en Colombia se llaman falsos positivos. En Colombia, los falsos positivos eran personas asesinadas por el ejército que se les ponían uniformes de guerrilleros y después se les daban premios por eso. Es decir, premios de diversos tipos, automóviles, chavas, dinero, en fin. Pero en el Estado Guerrero, desde la época de Lucio y de Genaro, había falsos positivos. Nos lo contaban los campesinos, ¿no? Es decir, no solamente mataban a parientes de Cabañas o a parientes de Genaro, sino personas que tenían algún liderazgo social, algún liderazgo agrario, como toda esta bola de tipos del PRD que han matado, los auténticos activistas del PRD, no la chusma que dirige ese partido, ¿no? Más de 600 personas del PRD han sido asesinadas, ¿no? Imagínense que en Francia, por ejemplo, cualquier presidente, ya sea de izquierda o derecha, Mitterrand o Sarkozy, matara a 600 opositores. El gobierno caería inmediatamente, ¿no? Y aquí, con toda tranquilidad, se mata a 600 opositores con la mano en la cintura. Claro, aquí había falsos positivos también, ¿no? Entonces nos encontramos en un hecatombe. Es el infierno, como decía la película de Luis Estrada. Y no hay derecho, no hay ningún derecho a que un ciudadano no pueda circular libremente por cualquier calle de cualquier estado de México, ¿no? Y claro, para ello se necesita una estrategia que sea totalmente distinta, no la que marca la Ley de Seguridad Nacional. Porque esta ley, que por cierto, el secretario de Defensa dice que hay que aprobarla ya, porque dice el secretario de Defensa que en estos momentos hay mucha confusión, y que incluso no hay una auténtica ligación entre mandos y tropas, lo cual parece implicar que hay contradicciones dentro del ejército, sobre todo entre la oficialidad joven y los mayores. También se está en estos momentos revisando las leyes para que participen los marinos ya en operaciones terrestres con más efectividad, que ya lo han hecho, pues, está el caso de Beltrán Leiva y todo eso, ¿no? Pero esta ley solamente no va, por supuesto, a acabar con la delincuencia organizada. Es una
como decía el video, es una ley contra el pueblo, contra la capacidad del pueblo de organizarse para defender sus derechos, para defender sus demandas, para defender sus requerimientos. Y esto es necesario que lo aprendamos bien. Ya no se vale, pues, que seamos abajo firmantes, porque a veces parece que la izquierda de México se ha convertido en el grupo de abajo firmantes, ¿no? Es necesaria la organización, es necesaria la capacidad jurídica, política, social, de generar un frente de lucha y de combate contra estas marrullerías, contra esta dictadura imperfecta, porque nada es perfecto, se equivocó Barrechazo, ¿no? Pero tomar en cuenta, entonces, que el Código de Procedimientos Penales, como decía Belén, es efectivamente el complemento o el brazo de la Ley de Seguridad Interior, de Seguridad Nacional, ¿no? Entonces, bueno, por el momento, entonces yo haría un llamado, pues, a que estudiemos este problema, a que nos manifestemos en las calles, a que hablemos con los vecinos, a que hagamos propaganda en los mercados, a que nos defendamos. No se trata de defender a los narcos, que son efectivamente grandes criminales. Se trata de la autodefensa del ciudadano, entender que es el ciudadano el que está amenazado por esta Ley de Seguridad Nacional. Gracias. Pues le agradecemos al profesor Javier Guerrero.